Vamos a presentar una serie de conceptos fundamentales en el diseño del camino de datos y de la estrategia de control en los computadores. Antes de nada, vamos a exponer una serie de principios básicos de diseño de hardware que son de aplicación general. El primer principio de diseño dice que la simplicidad favorece la regularidad. Por ejemplo, el hardware para ejecutar instrucciones es más sencillo si el número de operandos en las instrucciones es fijo. Permitir un número variable de operandos de entrada complicaría el diseño. Por tanto, las instrucciones aritméticas que podrían admitir múltiples operandos de entrada tienen su número limitado a 2. El segundo principio de diseño dice que cuando más pequeño es un circuito, más rápido resulta. Por ejemplo, el deseo de contar con un número elevado de registros de propósito general choca con el hecho de que aumentar el tamaño del banco de registros haría que el acceso al mismo fuera más lento y, por tanto, podría causar que el ciclo de reloj fuese más largo. Esto tendría un impacto muy negativo en el rendimiento de la máquina. El tercer principio de diseño dice que hay que hacer rápido el caso frecuente, mientras que es suficiente con hacer correcto el caso infrecuente. Por ejemplo, si la mayor parte de las constantes utilizadas en los programas pueden representarse con menos bits de los que tiene una palabra completa, no hace falta ponerlas en palabras adicionales. Así, los operandos constantes pueden ubicarse junto con el código de operación y los operandos residentes en registros en una única palabra, haciendo que la lectura de una instrucción sea más rápida. Otra opción habría sido permitir constantes grandes, haciendo que la instrucción ocupase más de una palabra. Esto sería más general, pero causaría que las instrucciones que usen constantes fueran mucho más lentas al tener que realizar una lectura adicional en memoria para cargarlas en los registros antes de operar. El cuarto principio indica que el buen diseño exige buenos compromisos. Por ejemplo, una buena solución es mantener todas las instrucciones con la misma longitud y que esta longitud sea igual a una palabra. Esto implica llegar a un compromiso para determinar la anchura de los distintos campos que la forman, que son el código de operación, las referencias a registros, los operandos constantes, etc. Por ejemplo, un banco de registros muy grande conlleva un mayor número de bits para referenciar un registro dentro de la instrucción. Una buena solución de compromiso es usar bancos de 32 registros, lo que supone contar con un número razonable de registros, no tan grande como para que el banco de registros sea demasiado lento, y bastaría con un campo de 5 bits en la instrucción para referenciar cualquiera de ellos. Otro caso son las constantes. Normalmente vale con 16 bits en la mayor parte de los casos, con lo que en la mayoría de las instrucciones se usará un campo de 16 bits para representarlas. Ajustando el ancho del código de operación y permitiendo un campo de extensión en casos concretos, por ejemplo, el campo de función las instrucciones de tipo R, basta con utilizar una palabra de 32 bits para representar una instrucción. Es muy importante conseguir que el computador alcance un rendimiento elevado. Si consideramos que el rendimiento del computador se mide por el tiempo de ejecución de los programas o más bien por el inverso del mismo, es evidente que el rendimiento está afectado por el recuento dinámico de instrucciones, que es el número de instrucciones ejecutadas y su tipo, por el número de ciclos que cada instrucción tarda en ejecutarse, lo que es más comúnmente conocido por el CPI, y por la duración del ciclo de reloj del procesador o por su inverso, que es la frecuencia de reloj. El recuento dinámico de instrucciones o número de instrucciones ejecutadas en los programas y su tipo dependen del repertorio de instrucciones del computador y también de cómo el compilador realiza la traducción del programa fuente, que usualmente está escrito en un lenguaje de alto nivel, al lenguaje máquina utilizado por el hardware. A la hora de implementar el procesador tenemos que hablar de dos cosas: del camino de datos del procesador y de la estrategia de control. El camino de datos o ruta de datos del procesador está formado por el conjunto de elementos de almacenamiento y de proceso necesarios para ejecutar las instrucciones del repertorio, junto con los enlaces que los interconectan y las señales de control que regulan el funcionamiento de todo el conjunto. Por su parte, la estrategia de control es la técnica utilizada para construir la unidad de control, que es el circuito que genera las señales de control con las que gobierna a los elementos del camino de datos.
El camino de datos propiamente dicho, junto con el circuito de control, compone la materialización o realización del procesador. Esta realización tiene un impacto muy grande sobre el rendimiento global del computador, ya que determina tanto la duración del ciclo de reloj como el CPI. La arquitectura del repertorio de instrucciones es determinante a la hora de elegir la implementación de un procesador. Por un lado, el repertorio de instrucciones es fundamental a la hora de diseñar el camino de datos, ya que los elementos e interconexiones que componen el circuito deben soportar la ejecución de las instrucciones y éstas deben ejecutarse de forma eficiente. Al mismo tiempo, la estrategia de control del camino de datos también está fuertemente influida por el repertorio de instrucciones y sus requisitos. En este curso vamos a estudiar diferentes realizaciones de caminos de datos y estrategias de control para ejecutar un subconjunto de instrucciones pertenecientes al repertorio de MIPS 32. El repertorio de instrucciones seleccionado lo componen varias instrucciones de tipo R, que son add, sub, slt, and, or, xor y nor, más dos instrucciones de acceso a memoria, que son lw y sw, y una instrucción de ramificación condicional, que es beq. Después se añadirá a este pequeño repertorio la instrucción de salto J. Como es sabido, la ejecución de las instrucciones pasa por varias etapas. La primera es la lectura de la instrucción que está en memoria. Esta fase es común a todas las instrucciones. La segunda es la interpretación o decodificación de la instrucción. Esta fase también es común a todas las instrucciones y en ella se averigua cuál es la instrucción concreta que se acaba de leer, determinándose cuáles son sus operandos y cuáles son las señales que la unidad de control activará para que los elementos del camino de datos colaboren de forma coordinada en la ejecución de las distintas fases de la instrucción. A partir de aquí, las siguientes fases dependerán de cuál es la instrucción leída. La tercera fase sería la lectura de operandos fuente. La cuarta, la ejecución de la operación en la unidad aritmética lógica. Y la quinta sería la escritura del resultado. Según se haya realizado la materialización del camino de datos, puede que en algunos casos haya varias etapas que se puedan ejecutar de forma simultánea, ahorrando así tiempo de procesador. Es preciso tener en cuenta que no todas las instrucciones necesitan realizar las mismas etapas. Por ejemplo, una instrucción de suma add tiene fase de lectura de operandos, ejecución y escritura del resultado, mientras que la instrucción de no operación NOP no necesita hacer ninguna de estas tres cosas. Un elemento fundamental en el camino de datos es el registro contador de programa, también llamado PC de Program Counter. Este registro siempre contiene la dirección de memoria en la que se encuentra la próxima instrucción que se va a leer y decodificar y ejecutar. Como en un programa las instrucciones van una detrás de otra, todas deberán realizar una operación de incremento del contador de programa, cosa que normalmente se hace en la fase de lectura de la instrucción. Entonces, en esta fase, al comienzo del ciclo se lee la instrucción apuntada por el PC y al final del ciclo se modifica el contenido del PC con el nuevo valor incrementado.